Día viernes, estamos terminando esta semana, hermanos, muy bienvenidos, buenos días, bienvenidos al devocional de hoy, devocional de la hora de gracia, en donde estamos estudiando la profecía de Isaías 53, en esta serie que titulamos He aquí mi siervo. Gracias a Dios estamos terminando esta semana. Estamos terminándola de la mejor manera, abriendo la escritura, y eso es lo que hacemos todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 9:30, hora chilena. Así que si tiene su Biblia, lo invito a que la abra conmigo en la profecía de Isaías, capítulo 53, verso 7 en adelante. Si tiene su Biblia, lo invito a que la abra conmigo, Isaías, capítulo 53, verso 7 hasta el 9. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Vamos a comenzar hoy el estudio de los versos 7 al 9 del capítulo 53 de la profecía de Isaías. Y en estos versos vamos a estar enfocados en el juicio. ¿Cómo fue el juicio al que Jesús fue convocado? El juicio que él sufrió, un juicio que por muchos es considerado el juicio más injusto en la historia de la raza humana. Y eso, bueno, lo vamos a ver. El juicio contra Jesús se desarrolló de acuerdo a las disposiciones jurídicas contemporáneas. El juicio que el Señor Jesucristo sufrió se ajustó de alguna manera a las disposiciones de su época. Estos estaban bajo primero el derecho romano y luego el derecho hebreo. El proceso de Cristo se desenvolvió en dos juicios. Uno, el juicio religioso ante el Sanedrín judío, y el segundo es el juicio político ante Poncio Pilato, procurador de Judea. Por consiguiente, el primero debió regirse por la ley judía y el segundo por la ley romana. Entonces ya estamos viendo algo muy particular, ¿no? Él fue juzgado desde dos puntos de vista, bajo la ley judía y bajo la ley romana. El primer juicio, el juicio religioso, se desarrolló en el ambiente del Sanedrín. El Sanedrín era una institución que regulaba la justicia en Israel hasta donde el dominio romano o el poder romano lo permitía. Usted debe saber que en este tiempo en que Jesús es llevado ante las autoridades religiosas y políticas, era Roma el que tenía el control prácticamente completo y permitía ciertas manifestaciones autónomas de Israel, pero no todo. Permitía la religión, permitía que pudieran a cumplir con sus rituales en el templo, etcétera, etcétera. Roma lo permitía, pero tenía su límite. El que tenía el control completo era Roma y permitía que Israel pudiera ejecutar ciertas cosas. El Sanedrín regulaba la vida civil y religiosa de los judíos. El total de sus miembros era de 70. Roma permitía que se realizaran ciertos juicios, pero no permitía a los judíos condenar o ejecutar a alguien, a criminales.
ese derecho recaía, como dije, en la autoridad romana. El Señor, usted sabe, ¿no? La Biblia nos dice, el Señor hace rato se había ganado el odio y el rechazo de los líderes religiosos. Desde los orígenes, desde los inicios de su ministerio, el Señor fue acumulando odio, resentimiento en los líderes religiosos, que en la medida que podían, ¿cierto? Y en la ocasión que se les diera, lo atacaban. Jesús para ellos era una piedra en el zapato, era una molestia, era un revolucionario, alguien que estaba enseñando de una manera vívida, cercana, próxima, práctica. Y algunos lo llamaban, algunos lo estaban llamando a él un revolucionario. Muchos de ellos decían, les oímos a ustedes y los oímos a él, y él habla como alguien que tiene autoridad, alguien que tiene dominio. El Señor le estaba aguando la fiesta al mundo religioso. Usted recordará cuando él entró al templo y purificó y volcó la mesa de los cambistas. Esto fue otra ocasión para que lo odiaran. Los miembros del Sanedrín lucraban con algunas mesas ahí en el templo. Era su negocio. Jesús les vino a destruir el negocio. El Señor, como dije, se había ganado este odio. Y este grupo de líderes religiosos conocía de primera mano la popularidad y el prestigio que Jesús había ganado en torno a su persona. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Él era una persona popular. Jesús era una persona popular, seguido de incluso las clases más bajas, pero también había personas que tenían cierta influencia. Muchos lo seguían. Y esto iba acumulando cada día más este odio y resentimiento de las clases religiosas. Entonces, hermanos, el prestigio que el Señor Jesús había ganado, de alguna manera hacía inviable que Él fuera llevado ante los tribunales. Es por eso que Él fue llevado a juicio en la noche. Y esto ya partía por ser ilegal. Llevar a una persona a un juicio en la noche era ilegal, especialmente cuando los cargos podían llevar a alguien hasta la muerte. Era considerado ilegal, pero el juicio del Señor sí ocurrió en la noche. Ilegal también lo era de convocar a testigos falsos para acusar a alguien. Si el testimonio de alguien resultaba falso, la ley ordenaba el ajusticiamiento del mentiroso. Pero el Sanedrín, esa oscura noche, no estaba interesado en aplicar justicia o que la verdad saliera a la luz. Lo que estaba realmente preocupado es que buscaba un veredicto de culpable para llevar a Jesús a la muerte. Acompáñeme a Mateo 26, verso 59 en adelante. Mateo 26, verso 59. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Bueno, frente a estas acusaciones, el Señor no contestó nada. Las ignoró. Él no estaba obligado a contestar, pues no hubo una acusación verídica y creíble en su contra. Este silencio molestó al sumo sacerdote Caifás. Esta acusación no provocó que el Señor quisiera defenderse. Esta acusación, Él no salió inmediatamente a defenderse. Esto es falso o me malinterpretaron. Lo que yo dije no era realmente lo que ustedes estaban pensando. No salió a defenderse, guardó silencio. Y esto provocó que el sumo sacerdote Caifás reaccionara. Verso 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican contra ti?
Verso 63. Mas Jesús callaba. Jesús guardó silencio. Frente a esta jauría de acusadores, frente a esta jauría de animales salvajes, Él guarda silencio. La causa se estaba desmoronando frente a los líderes religiosos que solo buscaban acusar y condenar a Jesús. En ese momento, el sumo sacerdote puso al Señor bajo juramento, el más solemne de los juramentos, el juramento del testimonio. El sumo sacerdote se puso de pie, se dirigió al centro del patio y se dirigió al Señor Jesús con estas palabras. Entonces, dice el verso 63, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Las acusaciones vienen, pero todo el mundo se está dando cuenta que la causa se está cayendo porque los testimonios no son verídicos. Esto enfurece al sumo sacerdote y le dice, ¿cómo te quedas callado? ¿No te defiendes? ¿No te das cuenta que te están acusando? Jesús callaba, en silencio, guardaba absoluto silencio. Eso hizo que el sumo sacerdote se pusiera de pie, seguramente enfrente de él, y le dice esta frase, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ese te conjuro es un verbo en el presente indicativo activo. El presente dice, te estoy conjurando. La palabra es exorquizo. La palabra te conjuro quiere decir, quiero extraer de ti un juramento. La idea es, te estoy forzando un juramento, es decir, que tú digas la más absoluta de todas las verdades, que tú digas palabras ciertas. La palabra quiere decir poner a alguien en la obligación de decir la verdad. ¿Por qué? Porque ese te conjuro por el Dios viviente. Es decir, es una invocación al Dios viviente a que diga la verdad. El sumo sacerdote utilizó una fórmula jurídica a la que nadie podía sustraerse. Él usó esta fórmula jurídica, te conjuro. Era una demanda a que la persona dijera la verdad. Esa sentencia obligaba a Jesús a responder bajo juramento que estaba invocada al Dios viviente. En otras palabras, era como se estila en los tribunales. Tienes que decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Te conjuro por el Dios viviente. Era una antigua fórmula para presionar a alguien a decir la verdad bajo pena de castigo divino. Dios es testigo, di la verdad. Así que Jesús fue puesto bajo juramento por el sumo sacerdote. Fue puesto bajo juramento solemne, dinos la verdad. Así que Jesús tuvo que responder. Pero no importaba lo que Jesús hubiera respondido. De todos modos, la idea, el objetivo, era sentenciarlo a muerte. Era acusarlo de blasfemia. A pesar de que no podía mentir, sino que dijo la verdad, y aunque dijera la verdad, él iba a ser sentenciado a muerte. No podía decir que no era el Hijo de Dios porque era verdaderamente el Hijo de Dios. Pero si contestaba que sí, lo que era cierto, entonces eso daba paso para ser acusado de blasfemia. Entonces Jesús, lo que respondiera iba a ser ocasión para ser condenado. Si él respondía no, era una mentira porque sí lo era. Si él respondía sí,
él iba a ser considerado un blasfemo. Verso 7, leámoslo de nuevo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo primero que nos dice Isaías en el verso 7 es que él fue angustiado. La palabra literalmente quiere decir maltratado, humillado, afligido, oprimido. La idea es la de doblegarse. La idea es de mirar hacia abajo. Él fue puesto en una situación de estrés. Pero no solamente angustiado, sino que fue afligido, humillado, debilitado, atormentado, ser puesto bajo mucha presión, ser puesto bajo un estrés. Por esa pregunta el sumo sacerdote, Jesús estaba severamente presionado. Algunos han traducido esta porción de Isaías como fue maltratado mientras era fuertemente presionado. Había sido puesto por el sumo sacerdote en un punto crítico. Su respuesta debía ser la verdad absoluta y nada más que la verdad. Nada más que eso, y era precisamente eso lo que el juramento demandaba. ¿Qué contestó Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mateo 26, 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Tú lo has dicho. Y eso fue más que una respuesta. Pareciera a nuestro actual español una evasiva. Tú lo dijiste, es tu opinión, es lo que tú dices. Pareciera a nuestros oídos contemporáneos como una evasiva, ¿no? Tú lo dijiste. Pero esta era la forma en que un juicio correcto, en la que una persona culta, un judío culto, contestaba afirmativamente a una pregunta. Decir sí o no directo era considerado descortés. Decir tú lo has dicho era la manera culta en que un judío contestaba afirmativamente. Jesús entonces no evade la respuesta, no evade la pregunta y contesta, puesto que fue conjurado, él contesta la verdad. Tú lo has dicho. Verso 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Este era un juicio arreglado. Este era un juicio del que se conocía su veredicto final desde antes. Era el juicio más injusto, más arreglado de la historia de la raza humana. El propósito no era saber la verdad, el propósito era encontrar algo por el cual acusar a Jesús y condenarlo a muerte. No importa lo que él hubiera dicho, de todos modos iba a ser condenado a muerte. Pero lo que nosotros vemos acá es que Jesús contestó con la verdad. Él fue conjurado por el sumo sacerdote, por el Dios Altísimo, por el Dios viviente. Y Jesús contestó la verdad. La ley prohibía al sumo sacerdote rasgar sus vestidos en conflictos privados. Levítico 10:6. Pero cuando actuaba como juez, la costumbre requería que expresara su horror frente a cualquier blasfemia que se dijera en su presencia. En este caso,
El acusado se había inculpado a sí mismo. Sus propias palabras habían sido oídas declarando ser el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos los que estaban ahí entendieron el peso de las palabras de Jesús. Se estaba haciendo igual a Dios. Por esta razón comenzaron a escupirle y le dieron puñetazos y otros le abofetearon, dice el verso 67. Así que el juicio religioso, este armazón hipócrita, este juicio hipócrita, porque finalmente, como ya lo he dicho, no tenía ninguna intención de saber la verdad. Era tener una ocasión contra Jesús. Era tener algo de qué acusarlo, algo de qué condenarlo. El sumo sacerdote no estaba buscando la verdad porque realmente no le interesaba la verdad. Así que en este juicio religioso, el sumo sacerdote, cuando rasga sus vestidos, está diciendo: he oído una blasfemia. Porque, como ya he dicho, los judíos esperaban al Mesías, pero esperaban al Mesías conquistador, al Mesías guerrero, al Mesías general, al Mesías libertador. Este hombre que se junta con prostitutas, con publicanos, con pecadores, con pescadores. No. Ese que no es capaz de levantarse contra Roma. No puede ser, no puede ser. Esperamos al glorioso Mesías. El juicio era y fue hecho y fue armado, fue estructurado solo para tener una ocasión para acusarlo. Así que el juicio religioso condenó a Jesús a la muerte porque según ellos era una blasfemia. Pero Jesús dijo lo que Él era, nada más y nada menos: el Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. ¿Qué pasa con el juicio político? Recuerde que hay dos juicios, el juicio religioso y el juicio político. El juicio religioso ya lo ha condenado. El juicio político o civil se inicia a la mañana siguiente, cuando deciden enviar a Jesús delante de Pilato, quien era el gobernador romano. Y aquí tenemos otro juicio, el juicio político. Como dije, el juicio religioso ya ha dado su sentencia. Blasfemia, debe morir, se está haciendo igual a Dios. No es el Mesías. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias por su gentil compañía. Gracias por compartir este devocional con otros. Lo agradecemos mucho. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes para seguir estudiando ahora el juicio político, el juicio al que el Señor Jesús se enfrentó. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Que tengan un hermoso fin de semana. Que Dios les bendiga.